estudio bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a otra entrega de Hora de Estudio Bíblico. Cuántas gracias le doy a Dios por permitirme vivir un día más. Dios nos ha dado un día más a usted y a mí, mi querido oyente, con el propósito de glorificarle. Esa es la meta de la vida del creyente, glorificar a Dios. Dice la Escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, vamos a continuar en el programa de hoy con nuestro estudio de Romanos, y hoy vamos a avanzar desde capítulo 4, versículo 12. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Y usted se pregunta, ¿por qué oramos antes de leer la Biblia? Bueno, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, Él es el maestro de las Escrituras, y nuestra dependencia está en Él, así que oramos a Dios para pedir su guía, la guía de Dios. Amigos, acudan siempre a Dios antes de ir a su palabra. Busquen la ayuda del Espíritu Santo y su guía, y su Biblia tomará vida. Dependan del Señor, pídanle a Dios que le muestre algo en su palabra, que los fortalezca y le permita así ser de bendición a otros. Esa es la meta de enseñar la Biblia, transformar vidas. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra y nuestra dependencia en ti. No estamos interesados en el punto de vista humano, en la interpretación que tienen los hombres de la Biblia siquiera, sino que estamos interesados en lo que dice y lo que significa. Así que dependemos de ti, Dios, para poder ver tus verdades escritas en ella. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que esta maravillosa epístola a los romanos enseña. Te pedimos por una bendición especial sobre cada uno de nuestros oyentes. Y, Señor, te pedimos por los ancianos, los que no están bien de salud, las amas de casas, los matrimonios jóvenes, que ellos puedan sentir tu presencia en este día. Anima sus corazones, suple sus necesidades por medio de este programa. Dios, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos tratado el tema de la justificación, el gran tema de Romanos que comienza en capítulo 3, versículo 20, y avanza hasta capítulo 5, versículo 21. En nuestro estudio previo, en nuestro programa anterior, estuvimos analizando el capítulo 4, que nos dice que la justificación o la salvación es independiente de las ordenanzas. Ninguna ordenanza religiosa puede traernos salvación, ninguna. Y como ilustración, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, habló acerca de la circuncisión y de la persona de Abraham. La circuncisión era un derecho de los judíos. Era una ordenanza que Dios le había dado a Abraham y a su posteridad o descendencia. Y Pablo estaba enseñando aquí que no tiene nada que ver con la salvación de Abraham. El plan de Dios para la salvación del hombre es el de la fe, sea que el hombre sea judío o no. La idea de algunos que dicen que Dios tiene más de una manera para salvar individuos debe erradicarse de la mente de las personas, y la única manera de hacerlo es enseñando la palabra de Dios. La gente tiene la idea que Dios tiene una manera de salvar a los judíos y otra de salvar a los católicos, otra a los mormones, otra a los protestantes, otra manera de salvar a los ateos. Por favor, deje todos esos conceptos de lado. Solo hay una manera de salvarse, y es por medio de la fe, y el objeto de nuestra fe debe ser la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos deben acudir a Dios a la manera de Dios. Ahora, esto abre el camino a todos, ya que todos pueden creer. No obstante, no todos pueden lograr cosas, y no hay manera de que un ser humano alcance la justicia por sus propios méritos o por sus propias fuerzas, pero cualquiera sí puede creer.
Cualquier judío puede creer en Cristo, cualquier gentil, cualquier católico, cualquier presbiteriano, bautista, mormón, testigo de Jehová, cualquiera puede llegar a creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Mis amigos, Dios no complica el camino a la salvación. Él lo ha hecho simple para que las personas se salven si están dispuestas a darle la espalda a las ordenanzas religiosas y sus obras y a aceptar a Jesucristo como Salvador, como su único y suficiente Salvador. Tal como Abraham, cada hombre debe tomar su primer paso de fe. Él debe tomar ese primer paso, y eso es lo más asombroso de Abraham. Él le creyó a Dios y luego, después, fue circuncidado. Ahora, Dios le hizo una promesa maravillosa a Abraham. Él prometió que Abraham sería una gran nación y que por medio de él todas las familias de la tierra serían benditas. Lo leemos en Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, tal promesa, como lo presenta Pablo, dependía de dos cosas, solamente dos. Número uno, la gracia de Dios. Acuérdese de eso, por favor. Y número dos, la fe de la persona. Recuerda que le insistí que memorizara Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La promesa a Abraham dependía en primer lugar de la gracia de Dios y en segundo lugar de la fe de Abraham en Dios. Si bien Dios es un Dios de gracia, Abraham debía apropiarse de la promesa de Dios por la fe. Fe es la palabra clave relacionada a todas las actividades de Abraham. Ahora, en los días de Pablo, algunos de los judíos presionaban al apóstol con la pregunta de cómo puede un hombre tener una relación con Dios para poder heredar esta gran promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno, en el pensamiento de los judíos, y muchos gentiles piensan lo mismo en la actualidad, está la idea de que hay que ganárselo o hay que adquirir algo por algún mérito ante los ojos de Dios, haciendo ciertas obras en la ley de Moisés, etcétera. En otras palabras, hay que hacerlo por esfuerzo propio. Pero Pablo vio muy claramente lo que la actitud del judío produjo. Había destruido la promesa por completo, y eso nos lleva al versículo 13 de Romanos 4. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Mis queridos, no fue por medio de guardar la ley y obedecerla. La justificación es independiente de las ordenanzas. La justificación es independiente de la obediencia. Ahora, usted verá allí en el versículo 13 que Pablo no está preguntando nada. Romanos 4:13. Él está haciendo una declaración categórica que la promesa no fue hecha a Abraham por medio de una ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¡Qué frase!, ¿no? ¿Qué quiso decir con esto de la justicia de la fe? Significa la justicia que viene por medio de la fe. Ahora bien, la justicia de Abraham se encuentra en los capítulos 12 y 15 de Génesis. El caso de Pablo descansa en la historia de Abraham, allá en Génesis. Pablo se remite a la historia. Esa historia que los judíos sabían muy bien y se jactaban, en realidad se trata de la historia de cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y no la hizo en ninguna manera ligada a la ley. Fue pura gracia. Era la promesa de parte de Dios y todo lo que Abraham tenía que hacer era creerlo y recibirla. Ahora, la justificación jamás se le da al hombre basada en alguna medida de obediencia o de mérito. Y al decir obediencia me refiero a obediencia a la ley, en particular la ley mosaica. Ahora, es verdad que algunos pasajes en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, parecen hacer de la obediencia un requisito para la salvación. Miren, hay dos versículos, uno de Pablo y uno de Pedro. Pablo dice en sus primeros escritos, 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Parecería, por lo que leemos aquí, 2 Tesalonicenses 1:18, que la salvación viene a cambio de cierta medida de obediencia, ya que Pablo dice, no conocieron ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro agrega lo siguiente, allí en su primera epístola, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mis queridos, estos versículos pueden llevar a alguien a creer que por medio de algún acto de obediencia, por algunas buenas obras, uno puede lograr la salvación o justificación. Ahora, Dios no solo invita a los hombres a aceptar el Evangelio, tal como lo dije con anterioridad, Él manda a aceptarlo, manda que las personas se arrepientan. Y por lo tanto, los que creen en el Señor Jesucristo, se puede decir que obedecen al Evangelio. Y todos los que rechazan a Cristo son los que no obedecieron. La obediencia en estos textos es obediencia de fe, o como ya hemos visto al comienzo del estudio, obediencia a la fe. ¿Recuerda eso en Romanos 1:5? Lo voy a leer de nuevo. Romanos 1:5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, la obediencia aquí es simplemente la obediencia de fe u obediencia a la fe. El rechazo del Evangelio Salvador de Dios, el rechazo del Señor Jesucristo, es en realidad un acto de desobediencia, mi amigo, y es castigado con juicio eterno. Una persona solo necesita negarse a creer para ser culpable de desobediencia. Entonces, lo voy a decir una vez más, nosotros no hacemos invitaciones a recibir a Cristo en un sentido. La Biblia no da una invitación, es un mandato. Dios le dice al pecador que crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora, desobedezca ese mandamiento y estará perdido para siempre. Es simple y muy claro, y es precisamente lo que Pablo estaba tratando de decir en Romanos 4:13. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Creyéndole a Dios, mi amigo, y cuando uno le cree a Dios, le obedece. En los versículos que tenemos por delante, Romanos 13 al 18, Pablo se va a referir a la salvación de Abraham y enseña que Abraham fue justificado por Dios aparte de la obediencia a la ley, ya que la promesa que él sería el heredero del mundo no era para Abraham y su descendencia por medio de la ley. Entonces la justificación, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, es independiente de la obediencia a la ley. Déjeme leerle, por favor, mi amigo, Romanos 4, 13 al 18. Entonces, Romanos 4:13 dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En el caso de Abraham, la justicia no vino a él como alguien que estaba bajo la ley, sino como a alguien que creyó en la promesa de Dios. ¿Lo observa allí en el versículo 13? ¿Cómo recibió Abraham su salvación?
¿Basado en qué fue declarado justo por Dios? ¿Por obediencia a la ley? No, para nada, sino recibiendo y creyendo la promesa de Dios. Cuando Abraham fue declarado justo por Dios, no tenía ley para cumplir, porque la ley aún no se había dado. Abraham solo tuvo fe, y su fe dependía en el mérito inmerecido de la gracia de Dios. Y esa, mi amigo, es la única manera en que usted y yo podemos venir a Dios, por medio de la obediencia a su palabra, obediencia al Evangelio de Dios, por medio de la fe en Cristo. Ahora, esto es muy importante porque la gente en la actualidad tiene todo tipo de religiones y cuando viajo se me dificulta tratar con personas que dicen que si todo el mundo es sincero en su religión, entonces pueden ir al cielo. Si los judíos y los gentiles son amables con las otras religiones, bueno, pueden ir al cielo a su manera. Y aquellos protestantes a su manera. Mis amigos, esas son ideas demoníacas. Esa salvación se opone a la enseñanza de Dios, por lo tanto es satánica. La Biblia no permite eso. Dios dijo que no hay otro camino para ser salvo, solo el Señor Jesucristo. Y Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora bien, en cuanto a la salvación por obedecer leyes, adherirse a ciertas normas o reglas, Pablo nos dice algo más en Gálatas 2:21. Él dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que cada persona que quiera salvarse e ir al cielo escuche esta verdad. Cualquier persona que quiera salvarse y vivir eternamente con Dios debe aprender estas verdades. Si la salvación viene por medio de alguna ordenanza u obediencia a las leyes, entonces Cristo murió en vano, sin causa, sin propósito y sin resultados. Pablo dice, en vano murió Cristo, si así fuese. Si es posible que alguien se salve por sus propios esfuerzos, sin importar incluso su religión, entonces Cristo murió en vano. Pero Pablo continúa diciendo en Gálatas 3, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso dice Gálatas 3, 6 al 9. Abraham vio todas las imposibilidades naturales y confió en que Dios podía cumplir su promesa, y basado en la fe, Abraham fue justificado, sin nada que ver con obras meritorias. Ahora, en Romanos capítulo 4, Pablo continúa su argumento. Versículos 14 y 15 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aquí tenemos otro argumento por parte de Pablo. Este argumento está basado en la naturaleza misma de la ley. Mis queridos amigos, el primer argumento fue muy poderoso. La historia cuenta, tiene peso, y Pablo acudió a las Escrituras, a los registros históricos, y demostró la justificación por la fe en la persona de Abraham. Ahora, esto no es solo cuestión de historia. La naturaleza misma de la ley prueba que la promesa no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. El doctor Martin Lloyd-Jones de la iglesia de Westminster en Londres dijo en su comentario de Romanos algo muy interesante en cuanto a este segundo argumento de Pablo. Es que el versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Obviamente se refiere a que si la promesa se hizo por la ley, entonces no hay lugar para la fe. ¿Por qué no? Porque la ley siempre le da prioridad a las obras. La ley no tiene nada que ver con la fe. La ley siempre nos dice qué hacer o qué se debe hacer o qué no hacer.
La ley siempre hace referencia a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, la manera en que procedemos. Las leyes demandan ciertas cosas y prohíben otras. Harás y no harás. El principio es que la ley siempre está interesada, por decirlo así, en nuestras obras, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Y en el momento en que uno trae a la ley a la escena, se trae también a las obras en escena y la fe queda rezagada, relegada. La ley es una cuestión de mandamientos que obligan o prohíben. En el momento en que uno trae la ley, dice Pablo, la fe se desvanece, no tiene lugar. La fe es lo opuesto a las obras. Queda muy claro en el versículo 14. Si los que son de la ley son los herederos, o fuesen los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. Como la ley opera en la base de obras, invalidaría la promesa de Dios. Si el hombre se pudiera justificar obedeciendo las demandas de la ley, la promesa de Dios quedaría anulada. Supongamos por un momento que Dios justifica a un pecador a causa de un esfuerzo razonable por parte del pecador en obedecer las leyes de Dios. Bueno, si así fuese, la promesa de Dios a Abraham quedaría anulada instantáneamente. Quedaría sin efecto. ¿Por qué? Porque estaría dejando de lado la fe. Si usted dice, bueno, me voy a ganar el cielo por medio de mis obras, voy a obedecer los 10 mandamientos y me voy a esforzar contribuyendo a la religión o a la iglesia, bueno, estaría tirando a la fe por la borda. Dios le dio su promesa a Abraham, le dio su palabra, y Dios no puede negarse a sí mismo. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Querido oyente, la herencia fue dada libremente por Dios, apoyada por su promesa, de manera que la promesa de Dios y la fe del hombre van juntas como la única base para la justificación. ¡Qué tema maravilloso! Pero mis amigos, se nos termina el tiempo por el día de hoy. Me gustaría seguir, lo haremos si Dios lo permite en nuestro próximo programa. Estimado oyente, medite en este capítulo, en este párrafo, y busque la guía del Espíritu Santo para comprenderlo. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos en el día de hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Muchas gracias y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.